Hemos entrado al módulo 2, que es planificación de organizaciones económicas, y hoy vamos a ver el proyecto productivo, el plan de negocios y su componente que se llama el plan de mercado, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta primera fase y vamos a tocar cuatro temitas durante esta clase, que es el contenido del plan de negocios, el mercado, y para el mercado se hace un estudio de mercado y también se define la estrategia de mercado. Vamos a ver de qué se tratan estos dos puntos que son los que más nos interesan referido a lo que es el tema del plan de mercado. Entonces, cuando hablamos del plan de negocios, nosotros estamos hablando, les decía, que también se puede llamar proyecto productivo, ¿no? El plan de negocios es un documento que se escribe, escrito justamente, de forma sencilla y clara, y ahí se planifican, porque es un documento de planificación, los pasos para que el negocio genere beneficios, para que nuestro negocio genere de alguna otra forma ganancias. Este documento va a determinar si es que lo que vamos a producir, por ejemplo, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la papa, eh, somos 50 productores y cada productor produce 5 toneladas, ¿no? Entonces vamos a tener 250 toneladas. Vendiendo esas 250 toneladas, nosotros cuánto vamos a ganar. Nos tiene que decir eso, si hay ganancia o en todo caso hay pérdida. Para eso sirve este documento, el proyecto productivo, ¿no? Ve de qué este va a funcionar o no va a funcionar. Y para eso considera tres aspectos claves. El primer aspecto es justamente el plan de mercado, que está relacionado a ver dónde vamos a vender, quiénes nos van a comprar. Esto es fundamental, esto es muy importante para poder alcanzar y para poder tener justamente hasta dónde va a llegar nuestro mercado. Siempre cuando hablamos de mercado, muchas veces decimos, queremos exportar. Mucha gente en los talleres nos menciona que nosotros queremos exportar la papa, ¿no? Pero, por ejemplo, les digo, volviendo al ejemplo de la papa, en Bolivia no se produce la suficiente cantidad de papa para satisfacer todas las personas que quieren papa. Por eso han debido escuchar, importamos papa de Perú, ¿no? Entonces, es muy importante saber justamente, y basta tan solamente con vender a un tipo de mercado, por ejemplo, poder vender al mercado de Cochabamba, un ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte, este componente de negocios nos habla de el tamaño, la cantidad y quiénes van a ser nuestros clientes. El segundo elemento que forma parte del plan de negocios es el plan de producción. Si bien hemos dicho que vamos a vender al mercado de Cochabamba y queremos vender 250 toneladas de papa, entonces necesitamos semillas, necesitamos insumos agroecológicos, o sea, los diferentes insumos para la producción, y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, hay que tener un plan de producción. Justamente es el que nos determina la cantidad de productos, la cantidad de materia prima y los equipos que vamos a necesitar. Si es de producción primaria, ¿no? El tema de semilla, el tema de herramientas, si se va a requerir de repente una maquinaria agrícola. En el tema de transformación ya es un poco más diferente, ¿no? ¿Cuánta materia prima necesitamos? Si vamos a hablar de mermeladas, ¿cuánta materia prima de fruta necesitamos? ¿Cuánto de azúcar necesitamos? ¿No? ¿Y qué equipos necesito yo? No es lo mismo si voy a producir para el municipio de Toro Toro, en este caso como ejemplo, pues ahí la población es pequeña, ¿no? Entonces, de repente será suficiente comprar una licuadora para hacer las mermeladas, para hacer el proceso, o una olla, en este caso, para hacer la mezcla, que tener de repente una marmita que produce en mayor escala, ¿no? Entonces, este plan de producción nos ayuda a poder tener el tamaño de materia prima e insumos y la cantidad de equipos que vamos a necesitar. Ya a quiénes vamos a vender, cuánto vamos a necesitar de equipos y de materiales. Y lo tercero es la plata, el choque entre lo que voy a gastar contra lo que voy a ganar. Y eso nos tiene que dar un resultado positivo, porque si vamos a gastar más de lo que vamos a generar en ventas, quiere decir que nuestro negocio está en pérdida y no es un negocio bueno para nuestra organización, ¿no? Entonces, haciendo así se hacen los proyectos productivos
y sobre esta base es la que vamos a hablar. Entonces, reiteramos, el plan de negocios es ese documento que lo vamos a hacer sencillo, uno se puede complicar como quiera, ¿no? Hay estudios mucho más complejos, pero lo vamos a hacer con estos tres elementos claves. Conocer el mercado, determinar la producción y saber cuánto de plata vamos a gastar, vamos a ganar. Eso vamos a aprender durante estas 4 clases que vienen. Vamos a hablar estrictamente del plan de negocios. Esta es la primera sesión, entonces, de esa parte, hablando del plan de mercado. Entonces, hablaremos del plan de mercado, ¿no? El plan de mercado es básicamente la parte que nos sirve para demostrar que el producto que se va a poner a la venta tiene un mercado definido. ¿Qué quiere decir? Que si tiene o no tiene clientes, ¿no? Entonces, eso va a tratar de descubrir este plan de mercado y también aquí falta aumentar la forma en cómo vamos a hacer que la gente compre nuestro producto. A ver, así es, Lee. A ver. Si es que nosotros vamos a producir, por ejemplo, papas fritas, ya llegando a un proceso de transformación de la papa, entonces, ¿cómo van a saber la gente el nombre de nuestra marca de papas fritas? ¿Cómo van a saber el nombre de nuestra marca de mermeladas? De eso trata esta parte, definir el mercado. Es el primer paso. Si nosotros no sabemos a quiénes y cuánto vamos a vender, entonces vamos a seguir produciendo sin un norte, ¿no? Vamos a producir y después decimos, se ha echado a perder mermelada, se ha echado a perder una cosa y otra cosa, ¿no? Entonces, de eso trata esta parte, es sobre eso que vamos a trabajar uh, en esta etapa, ¿no? Entonces, hemos visto el plan de mercado, lo que es, y para hacer el plan de mercado hay dos pasos importantes, que es justamente el estudio de mercado, ¿no? Que les decía, es ver cómo se comportan, el estudio es ver, ¿no? El estudio es ver cómo es algo. En este caso vamos a ver cómo se comportan los que participan dentro de un mercado. Dentro de un mercado hay los consumidores, ¿no? Que son las personas que compran el producto, ¿no? Compran los diferentes productos, pero también hay los competidores, ¿no? Los competidores son todas esas personas que están vendiendo el mismo producto que tenemos nosotros y que también quieren que los consumidores les compren. Ellos son los competidores. Y siempre en un mercado hay competidores. Pero también a veces hay competidores que producen, pero que no lo venden directamente, ¿no? Entonces ahí están los distribuidores, que son quienes ofertan el producto, pero no son los que producen directamente, ¿no? Sino se encargan de distribuir el producto al mercado. Y por otro lado hay los proveedores, que son aquellos que dan los insumos, dan la materia prima para que los competidores puedan producir el producto. Entonces, cuando empezamos a hacer el plan de mercado, primero tenemos que ver cómo son estos 4 actores, cómo se comportan, hacer el estudio de mercado. Y después de saber cómo están ellos, cómo venden, qué características tienen, dan ofertas, es de menor precio, es de buena calidad, de menor calidad, hemos estudiado el mercado, tenemos nosotros que elaborar nuestra estrategia de mercado. Y la estrategia es la forma como nosotros vamos a hacer algo. La estrategia es la forma como hace uno algo, ¿no? Es decir, en este caso, cómo vamos a presentar nuestro producto, a qué precio lo vamos a vender, cómo lo vamos a promocionar. Entonces, la estrategia de mercado tiene también cuatro componentes. Uno de ellos es el precio, ¿no? Que es justamente en base a la competencia. De repente, yo quiero vender la mermelada a 20 bolivianos, pero en el mercado la competencia lo vende a 10 bolivianos. Algo tengo que hacer para poder competir con ese otro competidor. La promoción es justamente aquello que nosotros vamos a hacer para que la gente conozca nuestro producto, ¿no? Es decir, será importante hacer de repente una propaganda en la televisión, una propaganda en la radio, o a lo mejor será hacer promociones de yapas, otras cosas, ¿no? No todo tiene que aplicarse, todas las estrategias de promoción para el producto.
Dependiendo, y fíjense la importancia de conocer el mercado, si vamos a vender a nivel municipal, lo importante será pues tener mostradores en las tiendas. De nada sirve gastar en una propaganda en la televisión porque nuestro producto solo se va a vender en el municipio, ¿no? A lo mejor una propaganda en la radio. Entonces, tenemos que identificar cómo va a ser la promoción, ¿no? Y ahí están las estrategias de promoción, las estrategias de distribución, ¿no? Sino muchas veces hemos oído hablar o siempre decimos, nosotros queremos producir del producto, queremos vender del productor al consumidor. ¿Qué quiere decir del productor al consumidor? Que yo produzco, yo transformo, yo llevo a la tienda, yo llevo al mercado, yo lo vendo, ¿no? Entonces es un poco difícil. Esto nos va a decir si es que nuestro producto va a requerir ponerlo en las tiendas, va a requerir un transporte que lleve el producto hasta las tiendas, va a requerir distribuidores en la ciudad. De eso nos va a poder dar ideas la estrategia de distribución. Y finalmente la estrategia de producto, ¿no? Es justamente cómo vamos a presentar nuestro producto. Lo vamos, si es una mermelada, saben que los envases de la mermelada, ahora hay tres principales envases de mermelada. Uno es el vidrio tradicional, que ese vidrio, por ejemplo, está más dirigido a personas que les gusta tener calidad y es un poco más caro porque la botella de vidrio, el envase de vidrio es mucho más costoso, ¿no? Entonces, pero ahí se ve el producto, es más apetecido y cuesta más. Eso es para un mercado de gente de ingresos altos, pero de repente queremos venderlo mayoritariamente. Tenemos los envases de plástico, ¿no? Han debido haber las mermeladas Orieta, por ejemplo, que tienen envases de plástico. Eso es como viene el producto. Y el tercer envase es en sachet, ¿no? Hay sachets donde tú los abres y ya tienes ahí la mermelada. Entonces, ¿cómo queremos, en base a cómo es nuestro mercado, vamos a definir el tipo de producto, cómo lo vamos a presentar, en qué cantidades van a comprar? Porque hay gente que le gusta comprar de kilo, pero hay otra gente que le gusta comprar poco y variado. Por ejemplo, puede ser de medio kilo, de cuarto kilo de mermelada. De eso trata esta parte de la estrategia. Entonces, son los dos componentes del mercado, del plan de mercado. Primero vemos cómo está el mercado y después, en función a eso, hacemos nuestra estrategia de mercado. Entonces, pasamos a ver esta primera parte, que es el estudio de mercado, que es cómo está el mercado donde se va a vender, ¿no? ¿Cómo está el mercado donde vamos a vender nuestro producto? Para eso se hacen tres pasos. El primer paso es definir el mercado, básicamente decir dónde vamos a vender y cómo es nuestro cliente. Es eso clave para empezar nuestro proyecto productivo o nuestro plan de negocios. El segundo paso es recolectar la información. Hay diferentes formas de poder recolectar la información. Tenemos que ver justamente cómo vamos a recolectar nosotros esta información. Y el tercer paso es analizar esa información. ¿De qué nos sirve esa información? Esos son los tres pasos para hacer el estudio de mercado. Entonces, para empezar esta parte del estudio de mercado, tenemos que empezar preguntándonos qué es el mercado. Yo les consulto a ustedes, ¿qué entendemos por mercado? ¿Alguien que quiera participar? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima de los compañeros a decir qué es el mercado? ¿Qué entendemos por mercado? ¿Alguno que se anime? ¿O alguna compañera? Tal vez es un lugar donde hay productores y compradores, Perfecto. vendedores y compradores. Gracias, Verónica. Exacto. Eso es el Pero esa mercado. tiene que estar dividido en producto también. Ya. Perfecto. Perfecto, ¿no? Entonces, eso es el mercado, ¿no? El mercado, justamente, es el espacio donde se encuentran compradores y eso es lo elemental, lo básico, ¿no? Es el espacio donde se encuentran compradores y vendedores. Pero es una forma muy general de hablar de esto del mercado, decir que es un espacio donde se encuentran compradores y vendedores.
Y eso podemos decir, nosotros vamos a llevar al mercado las mermeladas, ¿no? Estamos diciendo sí ya que vamos a llevar al mercado, pero hay que llegar a algo más específico. Y para eso aparece lo que se llama el segmento de mercado. Fíjense, aquí teníamos un lugar donde hay compradores, vendedores, todos están en un espacio. Puede ser ahora virtual, ¿no? Ahora hay bastantes comercialización, por ejemplo, virtual, ¿no? Pero en este caso hablaremos de un espacio donde se encuentran compradores y vendedores. Pero ya cuando aparece segmento, es que justamente estamos hablando de que hay que identificar cosas comunes que tienen dentro del mercado un grupo de nuestros posibles compradores. En este ejemplo vemos que se ha identificado a un grupo de mujeres que seguramente tienen una necesidad. Por ejemplo, el tema de acceder a zapatos de mujer, ¿no? Esa es una necesidad y entonces el segmento de mercado es una parte de un mercado que tienen cosas iguales. Cosas iguales en términos geográficos, cosas iguales en términos demográficos y cosas iguales en términos preferenciales. Ahora vamos a ponernos qué entendemos nosotros por aspectos geográficos. Geográficos quiere decir a una zona, a un lugar. Por ejemplo, este puede ser un mercado en el municipio de Ansaldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el municipio de Ansaldo hay hombres y mujeres y de ese mercado de Ansaldo, es el espacio geográfico, geográfico se refiere a un lugar, estamos seleccionando demográficamente, que quiere decir justamente cómo son las personas por género, hombre o mujer, cómo son las personas por edad, niño, adulto y adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la demografía nos mide la forma en que son las personas, qué cosas tienen las personas, ¿no? Les digo, puede ser el género, puede ser la edad, puede ser el tema económico, puede ser el tema cultural también, ¿no? Entonces, todo eso entra en la demografía. En este caso, en un mercado, hemos segmentado a las personas por género, hemos identificado a las personas por su género, que son mujeres. Y las preferencias, está claro, eso tiene que ver con justamente qué es lo que les gusta a estas personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de las preferencias, en este caso de zapatos con taco, por ejemplo, ¿no? A muchas mujeres les gusta el zapato con taco, ¿no? Entonces, vamos a producir nosotros zapatos con taco para las mujeres del municipio de Ansaldo. Sencillo, ¿no? O en este caso les gustan las sandalias con brillitos, pueden ser, ¿no? Entonces, ahí nosotros, cuando hablamos del segmento de mercado, estamos poniendo un límite a quienes vamos a vender. Ya no vamos a hablar del mercado de Ansaldo solamente de hombres y mujeres. Estamos hablando de mujeres y de mujeres que les gustan los zapatos de taco alto, ¿no? Entonces, fíjense acá en este ejemplo, tenemos por lo menos 9, 12 personas en este mercado. De esas 12 personas, nuestro segmento atiende a 3 personas. Pueden ser, y eso ya cuando son números grandes, 3.000 personas que les gustan los zapatos de taco alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, 3.000 mujeres que les gustan el zapato de taco alto. Y ahí lo vamos a reducir un poco más porque hay varias tiendas que producen zapatos de taco alto, Manaco, Azaleya, no sé, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir a este mercado. Eso es importante, ¿no? Entonces, ya me adelanté a la tercera parte, que es el tamaño de mercado. Si bien todo el mercado geográfico son 12 personas, en este ejemplo, nuestro tamaño del mercado serán 3 personas, porque son esas 3 personas que tienen esa característica, ¿no? Cantidad de clientes de ese mercado o segmento es el tamaño del mercado, ¿no? Entonces, hemos visto en este ejemplo estos 3 conceptos, estos tres elementos que forman parte de el estudio de mercado para ir viendo que vamos a manejar estas palabras. Entonces, decíamos uno de los primeros pasos para hacer el estudio de mercado era definir el mercado. Y entonces, para definir el mercado, hay que conocer el segmento y el tamaño del mercado, ¿no? Decíamos, hay que ver estos 3 aspectos: demografía, geografía y la preferencia. Aquí está entonces el geográfico.
habla de la región, el tamaño de la ciudad, área urbana, área rural, está relacionado con todo eso. Demográfico quiere decir la edad, el género, los ingresos, el tema de educación, ¿no? Para universitarios, para colegiales, etcétera, ¿no? O la religión. Y las preferencias son los hábitos de vida, intereses, actividades, la forma, la frecuencia del consumo. Aquí hay un ejemplo sencillito, ¿no? Estamos hablando del desayuno escolar en Pojo. Nuestra, hablando demográficamente, si vamos a hablar del desayuno escolar, ¿quiénes son los consumidores? Son los estudiantes. Geográfico, ¿de dónde? Del municipio de Pojo. Preferencial, ¿qué es lo que requieren los estudiantes? Son alimentos nutritivos, ¿no? Entonces, aquí hemos visto los tres aspectos para formular o para decir cómo va a ser nuestro segmento de mercado. Y cuando hablamos del segmento de mercado, tenemos que hablar de una oración, de una frase que esté más o menos escrita así, ¿no? Nuestro producto está destinado a estudiantes que reciben desayuno escolar en el municipio de Pojo. Ese es el segmento de mercado, ¿no? Así haciendo estos pasos, fíjense, ya hemos identificado el segmento de mercado en base a quiénes van a ser nuestros clientes y dónde se va a vender, ¿no? Y aquí falta qué más quieren, ¿no? Alimentos nutritivos. Y el tamaño del mercado, entonces, como ya sabemos geográficamente dónde va a ser, en Pojo la población son más o menos 11.000 habitantes, pero los 11.000 no son estudiantes, ¿no? Entonces necesitamos información de cuántos son los estudiantes de este municipio, ¿no? Entonces tenemos que buscar el tamaño del mercado será la cantidad de estudiantes de este municipio. Número de estudiantes que reciben desayuno escolar en el municipio de Pojo son, este es un ejemplo, ¿no? 4.000 estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense, nuestro producto está diseñado para atender un mercado de 4.000 estudiantes. Y obviamente esta información de algún lugar tenemos que conseguir, ¿no? Y lo hemos conseguido de, por ejemplo, la Dirección Distrital de Educación del municipio de Pojo. Fíjense, así hemos determinado nosotros, para este primer paso, el segmento y el tamaño. Ya sabemos dónde vamos a vender y cuántos son las personas que van a comprar nuestro producto. En este caso, si es desayuno escolar. Ahora, si nosotros quisiéramos venderles recreo o merienda para los estudiantes, ahí tenemos que ver de esos 4.000, cuántos nos podrían comprar nuestras papas fritas, nuestros heladitos, etcétera, ¿no? Eso ya reduce un poco más porque no los 4.000 nos van a comprar la cantidad de helado o de papas fritas, ¿no? Sino seguramente serán unas 100, unas 200 personas. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿no? La segunda parte es conociendo, porque para también hacer para levantar información, porque es muy importante conocer cómo son estas personas que nos van a comprar el producto y también qué ofrece la competencia. Entonces tenemos que recolectar información no de todo ese mercado, sino de algunos para poder tener idea y plantear las estrategias, ¿no? Entonces, se tienen que buscar datos. Estos datos pueden ser primarios, es justamente la información que se puede levantar en terreno, o puede buscarse fuentes de información que nos brinde que nos den esos datos que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces los datos primarios se obtienen directamente del mercado definido, ¿no? Entonces se saca la información de las personas, no de todas obviamente, y vamos conociendo cómo se comporta, cómo es ese mercado. Son instrumentos que se pueden hacer dependiendo de la cantidad de recursos que tengamos, porque hacer encuestas, hacer cosas, tiene su costo y hay formas de hacerlas, ¿no? Los secundarios se obtiene a través de la revisión de documentos, ¿no? A través de fuentes de información. Ahora el Internet es una fuerte base de información donde nosotros podemos acceder a muchos datos. La información se puede solicitar a instituciones públicas. Por ejemplo, en el anterior cuadro veíamos que habían 4.000 alumnos en un municipio. Esa información lo maneja la Distrital de Educación, ¿no? Entonces, esa es una fuente de información secundaria, ¿no? Y entonces, para el mercado primario, para la información primaria, para recolectar información primaria de los mercados,
hay herramientas, ¿no? Hay diferentes herramientas. Una de ellas es la encuesta, que es justamente aplicar unas hojas con preguntas, ¿no? Con preguntas que digan qué marca de producto te gusta, cómo te gusta la mermelada. No es una encuesta que se la hace a un grupo de personas, ¿no? De forma aleatoria, pero que formen parte de nuestro segmento de mercado. Si nosotros hemos definido segmento de mercado del municipio, tenemos que hacer la encuesta a las personas que viven en nuestro municipio, ¿no? Entonces, si decidimos vender el producto a la ciudad de Cochabamba, tenemos que buscar justamente información de la ciudad de Cochabamba. Ahí se aplica la encuesta. Esa es una herramienta. Y esta es muy costosa porque hay que ir, hay que ver también, hay algunas personas que no quieren dar información, eso es natural, entonces es un proceso un poco más de más tiempo, ¿no? Y que tiene costo. Grupo focal. ¿Qué es un grupo focal? El grupo focal es justamente un grupo de personas que también forman parte de nuestro segmento de mercado. Si estamos hablando de estudiantes, es agarrar unos 5 o 10 estudiantes y preguntar cómo les gustaría la mermelada, qué color, qué sabor, muy dulce, menos dulce, ¿no? Este es un ejemplo. Y el grupo focal es justamente reunirlos en un lugar y durante una jornada de media mañana o no sé, ¿no? Entonces uno tiene que hacer las preguntas y puedes hacer ahí también demostraciones de tu producto. ¿Qué tal? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta este sabor? ¿No? Entonces, ese es el grupo focal. Esa es una forma recomendada, sobre todo para productos alimenticios, y no es tan costosa, ¿no? Es decir, a las personas que vengan, prueben 1 hora, 2 horas, no sé. Entonces, que se puede sacar la información a través del grupo focal. La otra herramienta, que también no es muy costosa, pero que sí requiere ir a algún lugar donde venden, es la observación. La observación, como sabemos, es mirar. Es ir a un mercado donde están los productos que nosotros vamos a ofrecer y ver lo que la gente compra, ¿no? Cómo compra, qué cantidad. Esto es muy útil, por ejemplo, para productos primarios, ¿no? Por ejemplo, si queremos vender papa, ¿no? ¿Cuántas cargas llevan o cuántas arrobas, ¿no? Entonces, para productos primarios es recomendado ver y cuánto es lo que pagan, regatean, porque estamos viendo cómo se comporta el mercado. Esa es la opción, mirar. O ir a una tienda y estar todo el día en la tienda mirando si compran o no compran jugos, ¿no? ¿Cuántos jugos compran? Entonces nosotros utilizamos la observación. Esa es una forma de poder también recoger información primaria. Y finalmente, la entrevista. La entrevista, a diferencia de la encuesta son hojas con preguntas claras. La entrevista es una conversación con alguien para sacar información, ¿no? O un informante clave a un vendedor de mermeladas, por ejemplo, a un vendedor de una tienda, cómo compra la gente, pero ellos obviamente nos van a dar información tal vez muy general. Se recomienda siempre, en nuestro caso, utilizar grupos focales, ¿no? Es decir, reunir a unas cuantas personas y preguntarles cómo le gusta el producto, eh, cómo compraría, cuánto podría gastar. Esas son las herramientas para tener información directa o primaria. Así se llama. La información directa o primaria se obtiene a través de estas 4 herramientas. Pero si queremos utilizar información secundaria o información indirecta, se utiliza fuentes de información. Y para las fuentes de información tenemos que son las páginas de internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá dejamos un grupo de páginas de internet donde podemos tener información. La primera fuente de información oficial que maneja datos es el INE, que es el Instituto de Estadística Nacional, ¿no? Donde hay información estadística de habitantes por municipio, número de habitantes por departamento, ¿no? Está la información por género, por sexo, por edades. Ahí tenemos esto. Si queremos información de la producción agrícola, tenemos estas 2 páginas, que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, y hay una página que hay que explotarla, que es el Observatorio Agroambiental, donde recogemos información de la cantidad producida,
llega hasta nivel de departamento, ¿no? Por ejemplo, cuántas toneladas de maíz se producen en Cochabamba, cuántas toneladas de manzana se producen. Esa información hay en el Ministerio de Desarrollo Rural y en el Observatorio Agroambiental. Información de unidades productivas, son aquellas que hacen, las unidades productivas son aquellas que hacen transformación, ¿no? ¿Cuántas unidades que hacen mermeladas hay en Bolivia? Es una información general, pero que nos puede ayudar, ¿no? ¿Cuántas unidades hay que hacen, que se dedican a la venta de carne de cerdo, etcétera, ¿no? Entonces, esa información está en el Ministerio de Producción, ¿no? Esta es la página donde se podemos entrar y ver esa información. La información municipal, ¿no? De cuántos habitantes hay, cuánto se produce en el municipio, cuántos colegios hay, eso está en la página del Ministerio de Planificación, ¿no? Entonces ahí hay una herramienta que nos permite acceder a la información municipal. Son esos 4 lugares, bueno, estos 5 lugares de Internet donde nosotros podemos conocer información. Eso es en el paso 2 de recolectar información. Entonces, estamos haciendo ahora nuestro estudio del mercado, estamos viendo cómo se comporta el mercado. Recordemos, para ver el estudio de mercado tenemos que seguir 3 pasos. Primero, definir el mercado, el segmento, el tamaño. En base a eso sacamos la información. El paso 2 es recolectar la información, ¿no? Entonces, y la información la podemos sacar de forma directa o indirecta. Directa son los primarios y secundario es a través de fuentes de Internet y otras cosas más, ¿no? Entonces, con eso pasamos al tercer paso para conseguir nuestro estudio de mercado. El tercer paso es lo que hemos encuestado, la información que hemos conseguido, hay que organizar esa información. Y es muy importante tener información de 2 actores del mercado, 2 actores fundamentales. Primero, el comprador, los compradores, quienes van a comprar, usar nuestro producto. Entonces, aquí tenemos que tener claro quién es el comprador, dónde se encuentra y cuánto podría comprar, ¿no? Y cómo necesita que el producto esté. Entonces, por ejemplo, acá tenemos para este tema del desayuno escolar, el comprador es el gobierno municipal, se encuentra en el municipio y nos puede comprar 5 quintales de arroz a la valenciana. ¿Y qué necesita el comprador que tenga este producto? Necesita un producto embolsado en porciones de 25 gramos con descripción de la preparación. Si fuera las mermeladas, ¿no? El nombre del comprador, por ejemplo, la tienda Doña María, ¿no? Puede ser Doña María, se encuentra en el centro poblado de Toro y ella requiere 50 envases de mermelada de 250 gramos, ¿no? ¿Y cómo tiene que estar el producto? Tiene que estar en envase de cristal con su etiqueta y su fecha de vencimiento. Esto se adapta para todos nuestros rubros, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo para quienes están con el tema de productos primarios, en el tema de la fruta, por ejemplo, si vendemos, eso lo hacían, tengo entendido, en Pojo a Del Valle, ¿no? Comprador, Industrias del Valle, ¿no? Donde se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Cantidad que podría comprar al mes, ¿no? En este caso sería al año, esto no importa, puede ser al mes o al año, digamos 20 toneladas de manzana. ¿Qué necesita que tenga el producto? ¿No? Que esté en cajones de 20 kilos, por ejemplo, ¿no? Y de un tamaño estándar, ¿no? Del mismo tamaño, de un tamaño mediano, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, se aplica a frutas, se aplica a productos de hortalizas, se aplica a mermeladas, se aplica a alimentos procesados. Esto funciona con cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, esto se aplica para cualquiera de los productos que nosotros estamos identificando que vamos a hacer nuestro proyecto productivo. Estamos organizando la información, analizando la información y estamos conociendo
quiere el producto nuestro cliente. El segundo aspecto a ver, a considerar, son la competencia. Justamente la competencia de nuestro producto, ¿no? En este caso, estamos hablando de quiénes son los competidores o los vendedores. Los productos que está vendiendo, ¿de dónde vienen? ¿A qué precios venden el producto? ¿Y qué más sabemos de esos productos de la competencia, los otros vendedores? En este caso, por ejemplo, tenemos las sopas Maruchan o Arcor, ¿no? Que vienen de la Argentina, que cuesta 3 bolivianos la bolsa, en bolsa de sopa deshidratada, y que cómo es este producto, es con alto conservante, de buen sabor, pero, ¿no? Entonces, no es una competencia directa, pero es una competencia que está en el mercado, estas sopas instantáneas. Esto es para la competencia de este producto arroz a la valenciana instantáneo, ¿no? Y si hablamos de las mermeladas, también podemos hablar de las mermeladas Arcor, que hay, o Orieta, ¿no? Orieta, que creo su procedencia es chilena, ¿no? El frasco de 250 gramos lo venden a 8 bolivianos y que es un producto que viene en un envase de plástico, ¿no? Entonces, fíjense, nuevamente, estos aspectos funcionan para los diferentes tipos de producto que nosotros tengamos. Entonces, cuando analicemos la información, tenemos que ver cómo son, qué es lo que requieren nuestros compradores, ¿no? Y qué es lo que requiere y cómo son nuestros competidores, ¿no? Cómo es el vendedor del mismo producto. Y finalmente, ¿no? En esta parte, vemos, en función a estos datos, calculamos cuánto nosotros podemos vender y esto se llama la proyección de ventas. La proyección de ventas se hace para un tiempo, puede ser para meses, puede ser para años. En este caso, un proyecto productivo tiene de preferencia hasta 5 años de vida, ¿no? O sea, se puede hacer el proyecto durante 5 años, ¿no? Nosotros vamos a programar acciones para 5 años. Este es un ejemplo donde nosotros tenemos que programar cuánto vamos a vender de los productos, ¿no? Y tiene esta parte, ¿no? Donde vamos a calcular cuánto en dinero y cuánto en producto vamos a vender. Cuánto en producto es en el año 1, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a vender 50 unidades. El año 2, 50, el año 3 vamos a aumentar a 60 y el año 4 vamos a mantenernos en 60 unidades, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cuánto podemos crecer en esta parte conociendo ya nuestro mercado. Y nosotros podemos acá colocar, bueno, debemos colocar el precio al que vamos a vender. En este caso es 1.200 bolivianos el valor de ese producto, ¿no? Entonces, para sacar el total de la venta, el total de ingresos de ese producto, se multiplica la cantidad que vamos a vender multiplicado por el precio en el que vamos a vender y ahí tenemos el ingreso por año que vamos a tener nosotros por este producto, ¿no? Entonces, esta parte ha quedado claro, compañeros, compañeras. Aquí hemos terminado es uno de los dos componentes del plan de mercado. Recordemos, el plan de mercado tiene dos componentes, el estudio y la estrategia. En el estudio, para hacer el estudio, hacemos tres pasos, ¿no? El primer paso es definir el mercado, ¿no? Es el segmento, el tamaño, etcétera. El segundo paso es recolectar la información y el tercer paso, que es este, es analizar la información. De todo lo que hemos trabajado anteriormente en esos dos pasos anteriores, en del segmento y el recolección de información, tenemos que tener al final esta información clara. ¿Qué es lo que requiere el comprador y cómo se comporta el vendedor o la competencia? Y con eso hacemos la proyección de las ventas. Esto se llama proyección de las ventas. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna consulta? Dale, Crescencia. Tú has levantado el micrófono.
¿Qué va a pasar conmigo? A ver, Crescencia, ahora sí te escucho bien. Hace rato estaba tu voz bien escondida. Dices, si la competencia vende a menos precio, ¿qué va a pasar contigo? Ajá. Justamente es para esto que nosotros tenemos que definir bien nuestro tipo de producto, ¿no? Entonces, hay productos que no se pueden comparar, ¿no? Me imagino que tú te refieres tal vez a las mermeladas, ¿sí? Sí, puede ser, o cualquier otro producto, digamos. Por decirte, las papayas, ¿no? A un precio está, digamos, estable aquí y viene, digamos, de otra comunidad que están vendiendo más barato, digamos. Entonces, buena pregunta, Crescencia. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es ver la forma en hacer conocer las propiedades de los productos, ¿no? Porque al final los precios son estables, o sea, el costo de producción, porque todo esto vamos a ver más adelante cómo se calcula el costo de producción, son iguales, nada más que de repente estas personas o las personas que vienen con los productos tienen harto producto. En el caso de los productos primarios, de la materia prima, de la papa, de las frutas, está en función a la cantidad de producto, ¿no? Eh, si digamos sacan harta papaya al mercado, es obvio que va a haber harta papaya, va a haber harta oferta y el efecto va a ser que el precio va a disminuir y va a disminuir para todos. Eso es lo malo de los productos, se llaman perecederos, de los productos que rápidamente se echan a perder, como el caso de las frutas, ¿no? Entonces, por eso baja el precio. Para eso tenemos nosotros que hacer estrategias. Podemos hacer la transformación, podemos esperar un tiempo que pase hasta que haya menos productos para sacar el producto, si nuestro producto puede durar, ¿no? En otros casos lo almacenan, ¿no? En el caso de la manzana, por ejemplo, la manzana la almacenan en frigoríficos y en cámaras de frío y puede durar. Entonces, eso es para los productos primarios. Para los productos transformados está la cosa de poder diferenciar la calidad de nuestro producto. Entonces nosotros tenemos que hacer una campaña, ahí viene la promoción, para demostrar la diferencia, eso se llama diferenciación, la diferencia de nuestro producto respecto al otro. Ahí vienen las diferentes formas, estrategias, que son las formas de poder hacer prevalecer nuestro producto. Y si realmente no podemos cubrir, en realidad no podemos competir, hay que ver la forma de poder reducir los costos de producción, ¿no? Entonces, si nuestro costo de producción es elevado y tenemos un producto que sea de fruta natural y que vende también en envase de vidrio, por ejemplo, entonces tenemos que sentarnos y calcular los costos de producción. Y cuando calculamos los costos de producción, ahí vemos que hay partes, hay procesos, hay pasos que nos encarecen el producto, ¿no? O sea, por ejemplo, la materia prima, la fruta nos venden muy caro, puede ser un ejemplo, o el azúcar es muy caro, entonces tenemos que analizar, ¿no? Es por ahí que va la cosa, Crescencia. Gracias por tu participación. Y cada situación es diferencial, ¿no? Les decía en el precio, en el tema de las frutas, a veces no se puede hacer nada y por eso casi siempre hablamos de pérdidas, ¿no? Porque todos sacan el mismo producto a la vez y hay tanto que se vende el producto muy bajo porque hay que venderlo si no se pudre, si no se echa a perder. Ahora vamos a ver las estrategias del mercado, ¿no? Entonces, las estrategias del mercado son la manera cómo se cumplirá el deseo o la necesidad del cliente para alcanzar la proyección de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros conociendo cómo es nuestro cliente y la cantidad que queremos vender, es que nosotros tenemos que decir estos cuatro aspectos que forman parte de la estrategia de mercado, cómo va a ser el precio, cómo va a ser la promoción, cómo vamos a hacer llegar el producto al cliente, al consumidor, y cómo vamos a presentar el producto, ¿no? Entonces, vamos a ver estos cuatro aspectos de la estrategia de mercado. Tenemos el producto, ¿no?
para ver el producto tenemos que ver diferentes elementos. No son todos estos elementos, pero aquí sí hay ideas que nos pueden dar a pensar justamente cómo vamos a presentar el producto al cliente, ¿no? ¿Qué materiales se han utilizado? Si son naturales, si son mejorados, etcétera, ¿no? Después, la variedad de productos que tenemos, si tenemos en diferentes tamaños, en diferentes sabores, ¿no? Esa es la variedad. La forma que va a tener, por ejemplo, el envase, ¿no? Va a ser un envase de vidrio, va a ser un envase de plástico, va a ser en forma de botella, va a ser en forma de cilindro. El tema de que si vamos a tener una distribuidora, no sé, un carrito repartidor, cómo lo vamos a presentar, si vamos a dar alguna asistencia para mejorar la presentación del producto, el tipo de envase relacionado con el vidrio, el plástico, el envase en bolsa, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Qué marca le vamos a poner a nuestro producto? ¿Cómo van a ser los colores que vamos a utilizar? Información sobre el producto. La etiqueta, ¿cómo va a ser la etiqueta atractiva? No es las etiquetas es otro aspecto importante que están relacionados con, fíjense aquí nuevamente, cuán importante es tener claro el segmento de mercado. Si el segmento de mercado son estudiantes, una etiqueta aburrida, digamos, con solamente una marca y nada más, no va a ser atractivo, ¿verdad? La etiqueta tendrá que tener algún dibujo infantil para atraer la mirada del niño, ¿no? Entonces, es muy importante la etiqueta, el tamaño, ¿no? No es lo mismo vender una mermelada en sachet que una de 1 kilo para nivel familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, los tamaños, el precio, los sabores que va a tener, la materia prima, si es natural o si es artificial, la reputación de la empresa, ¿no? O sea, que somos una empresa de productores que producen orgánicamente, ecológicamente, eso es muy importante, ¿no? La reputación viene de productores organizados. Eso ayuda mucho a mercados que realmente buscan calidad en el producto, ¿no? Entonces, de eso está hablando la estrategia de mercado para el producto. El otro aspecto que nos consultaba Crescencia es el tema del precio, ¿no? En el precio dice, los precios deben tener relación con la competencia para generar nuestras ganancias, pero también tenemos que ver el tema de las ganancias, ¿no? Entonces, el precio de venta, esta es la fórmula del precio de venta, tenemos que saber cuánto cuesta nuestro producto, ya sea primario, ya sea transformado, tenemos que saber cuánto nos cuesta, ¿no? Entonces, es el costo total, el costo de producción, más la ganancia, la utilidad es la ganancia que queremos sacar. Si, por ejemplo, nuestro producto tiene un costo de 9 bolivianos y queremos ganar 1 boliviano, nuestro precio de venta sería 10 bolivianos, ¿no? Entonces, allá tenemos un precio de venta que después lo tenemos que comparar con la competencia, ¿no? Y también basado en el costo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si bien nosotros queremos ganar harto, también tenemos que ver cómo es la competencia. Y aquí la competencia tiene que estar claro para todos nosotros relacionado con el tema de que si el producto es el mismo, ¿no? Tiene los mismos componentes. No podemos comparar una galleta multicereal de trigo, de un trigo puro, contra una galleta que solamente tiene harina blanca y saborizantes. No es lo mismo. Será más barato esa otra galleta, pero no ofrece la calidad nutricional, ¿no? Entonces, ahí nosotros, nuestra tarea es justamente decirle al comprador, usted está ganando esto con nutrición, a diferencia de este otro producto que no tiene esta calidad nutricional, ¿no? Entonces, el precio se calcula de esa forma, ¿no? Ya vamos a tener justamente la siguiente clase, cómo sacar el costo y cómo definir la ganancia, ¿no? Entonces, y vamos a sacar de nuestros productos. Vayan pensando, ustedes se han anotado a diferentes rubros, qué rubros vamos, o sea, qué producto específicamente vamos a hacer
el costo de producción y calcular su precio de venta. Eso es para esta parte de el tema del precio. Después, el tercer aspecto es la distribución, ¿no? Les decía, la distribución es la forma como el producto llega hasta el comprador, hasta el cliente. Y hay diferentes, eso se llama canales de comercialización, ¿no? Y hay diferentes formas. Esto es lo que nosotros queremos siempre, ¿no? Productor al consumidor. Y el consumidor es justamente aquella persona que utiliza nuestro producto. Pero hay también situaciones en las que hay intermediarios, ¿no? Entonces, a veces, y esto ocurre casi siempre en los productos primarios, como la papaya, por ejemplo, ¿no? Nosotros producimos, el mayorista rescata toda la producción, lo lleva al mercado para que compre el consumidor, ¿no? Entonces, esa es una forma. Y aquí también los costos van aumentando, ¿no? Porque nosotros lo podemos producir una papaya a 5 bolivianos, el mayorista lo compra a 5 bolivianos, pero lo vende a 7 bolivianos, ¿no? Entonces ya va aumentándose el costo para el consumidor final. Si nosotros lo vendiéramos directamente al consumidor, tal vez podríamos vender a 5 o a 6 bolivianos, ¿no? Entonces, pero para eso, ¿qué necesitamos? Para vender del productor al consumidor, necesitamos todo, todo el sistema, todas las cosas que se necesitan para llegar al consumidor. Un auto, un puesto en el mercado, ¿no? Entonces, fíjense, eso también tiene costo. En cambio, a veces lo podemos dejar solamente para nos pueden recuperar, nos pueden comprar de la misma finca, de la misma parcela, y el mayorista se encarga de llevarlo al consumidor. Hay este último que es mucho más detallado, va del productor, el mayorista, el minorista y el consumidor, ¿no? Eso también se da mucho en los productos primarios, ¿no? En los productos agrícolas, en la fruta. Viene el camión, recoge de las parcelas la papaya, la vende a primera hora de la mañana en la cancha a las vendedoras minoristas, que son las que después venden el producto. Y aquí ya, fíjense, hay tres personas por las que pasa nuestro producto y todos quieren ganar y el precio se va encareciendo más, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que ver si nos alcanza el personal, nos alcanza la gente y tenemos los recursos, reitero, tenemos un camión para llevar, tenemos un puesto en el mercado, o ver otras formas, ¿no? Tener el camión y vender por los barrios, por ejemplo, lo que hacen ahora con esta cuarentena en muchos barrios de las ciudades, van con el camión y están vendiendo ahí con su parlante los productos y eso es, algunos son productores mismos de estos productos, ¿no? Esto es en el tema de distribución. Hemos visto el producto, tener claro cómo va a ser el producto, el precio, para eso es muy importante sacar el costo de producción y ahora la forma de distribución. Nos falta el cuarto aspecto, que es justamente la promoción. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eh, llegar nuestro producto, hacer conocer nuestro producto al cliente, al consumidor y también al comprador, ¿no? Para esto tenemos diferentes formas de poder llegar a promocionar nuestro producto. Una de ellas es la publicidad. La publicidad es justamente hacer conocer nuestro producto a través de medios de comunicación, ¿no? Pagar un spot, o sea, una propaganda en la televisión, una propaganda en la radio, y eso va a estar, reitero, en función al tipo de mercado que hemos elegido nosotros, al segmento de mercado que hemos elegido. Reitero, si hemos decidido vender al municipio, no vale la pena hacer publicidad por canales de televisión, bastará con una radio, ¿no? Entonces, ahí tenemos la forma de hacer promoción, publicidad. Venta personal es justamente lo que se llaman los promotores, ¿no? Que agarran los productos, las mermeladas y las llevan de puerta en puerta, ¿no? Y dicen, este es nuestro producto, aquí está. También entra aquí la venta en camión con el parlante que diga compre papaya, compre manzana, ¿no? Esa es una venta personal porque estás yendo directamente al que te va a comprar el producto.
La promoción de ventas, ¿no? Es justamente las campañas que se hacen. Usted compra 5 mermeladas, les regalamos la sexta. Esas son las promoción de ventas, ¿no? Son justamente cuando hay algún tipo de oferta por la compra de nuestro producto. Relaciones públicas, eso es ya mucho más amplio cuando hablamos de nosotros auspiciar algún evento, ¿no? Por ejemplo, la Feria del Turismo en Toro Toro auspicia Mermeladas El Caine, ¿no? Entonces, esas son las relaciones públicas, ¿no? Que nosotros participemos y estemos auspiciando eventos. Telemercado son las ventas por internet, ¿no? Y la propaganda también está relacionado con los panfletos, con papelitos trípticos que nosotros hagamos para regalar a la gente. ¿Tenemos que hacer todo esto para nuestro producto? No, hay que seleccionar el que mejor se adapte a nuestro producto elegido. Cuando estemos viendo el tema del plan de mercado, tiene que ponerse en dinero que nosotros vamos a gastar para poder vender nuestro producto. Porque el imprimir etiquetas, que está relacionado con el producto, el gastar en envases tiene un precio, ¿no? ¿Cuántos envases necesitamos? ¿Cuántas etiquetas necesitamos? Tiene precio. El tema de la distribución, llevar el producto, comprar bolsas para llevar las manzanas, para llevar las papayas, cajones para llevar las papayas, tiene costo, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar? Para hacer la promoción, por ejemplo, para hacer panfletos, ¿cuánto de plata vamos a gastar, ¿no? Entonces, con eso, estimados participantes, estimadas participantes, vamos a poder tener esta primera parte que es nuestro plan de mercado. La siguiente clase vamos a tener una ficha para llenar esto, ¿no? Para llenar esto de nuestro rubro. Recuerda, cada uno de ustedes al inscribirse ha colocado un rubro, ¿no? Entonces, tenemos que definir qué rubro hemos elegido y en la siguiente clase cada uno de nosotros va a decir qué rubro ha elegido para hacer el plan de negocios y esta parte del mercado. Vamos a resumir entonces en el plan de negocios, recordar estos tenemos que acordar, tiene 3 partes, ¿no? El plan de negocios tiene 3 partes, es el mercado, la producción y el tema financiero, ¿no? Son esos 3 componentes del plan de negocios y hoy hemos visto de ese plan de negocios la parte de el mercado. Y para hacer el plan de mercado tenemos que hacer 2 cosas. Ver cómo está el mercado, ese es el estudio, y hacer acciones para vender a ese mercado que son las estrategias. Esos son los 2 componentes del plan de mercado y cada uno tiene sus pasos, ¿no? Entonces estamos quedando, para cerrar, decía que para la siguiente clase cada uno de nosotros tiene que traer nuestro rubro, ¿no? Si, por ejemplo, Cintia ha elegido productos procesados, me dirá, voy a hacer el api frutado. Si Maribel ha elegido el tema de procesamiento de frutas, me dirá, he elegido el helado de manzana.